Nicaragua como un puente del narcotráfico internacional es el escenario de esta novela. Cielo llora por mí es una novela del género policíaco, pero ateniéndose a las dos virtudes que más me han seducido a mí en la novela policíaca. La investigación que el detective siempre hace con su cabeza, formula sus hipótesis. Y el otro es la figura del detective desvalido, que se las tiene que ver con el poder, en este caso, en el de mi novela, el del narcotráfico y el de la debilidad de la propia institución a la que responde. Y de ahí construir mi personaje, el inspector Dolores Morales, que viene desde la ética vieja de la revolución y que se sostiene en esa ética para luchar contra unos poderes demasiado pesados para sus espaldas, que son los del narcotráfico. De huelgas diarias en las calles, de trabajadores de la salud, de maestros, supuestamente demandando reivindicaciones profesionales o laborales, gremiales, pero siempre como un plan constante de desestabilización para crear las circunstancias políticas del regreso de Ortega al poder. Y esto está en el escenario de la novela que se desarrolla en esos años primeros del siglo XXI, ¿no? Bajo la presidencia seguramente de Arnoldo Alemán o de su sucesor, de Enrique Bolaños. Bueno, tendría que ser un espécimen muy raro, un escritor latinoamericano que se ausente de la realidad política. Y sería muy difícil encontrar ese tipo de escritor, ¿no? Que no siente el ácido en la herida política, ¿no? Y mientras la institucionalidad sea normal y haya liderazgos corruptos o liderazgos populistas o regreso de viejos esquemas de autoritarismo, divisiones raciales tan profundas y lo racial metido dentro de la política como en Bolivia o en el Perú o en Guatemala, el narcotráfico como peso específico ya también sobre la realidad política y social. Es imposible no hablar de eso, tanto en la literatura como a la hora de expresar opiniones. Siempre uno tiene una inconformidad, ¿no? Como escritor por lo que está ocurriendo y en términos volterianos diría yo como ciudadano también. No se necesitaría haber venido de la vida política como yo para estar comprometido en las opiniones de lo que ocurre en Nicaragua o en Centroamérica o en este caso en América Latina. Nicaragua no es un lugar de consumo porque el mercado es muy chiquito, son 5 millones de personas además con una muy baja capacidad adquisitiva. Lo que se negocia en las calles generalmente es piedra crack y droga de poca calidad, la más barata. Es un puente natural del tráfico de la droga que viene de Colombia, ya empaquetada, y va hacia los mercados mexicanos y de los Estados Unidos. Y necesariamente tiene que pasar por Nicaragua. Nicaragua es el centro de Centroamérica y por lo tanto el puente natural, tanto a través de las costas, en embarcaciones rápidas como en vuelos de avionetas o en furgones de doble fondo, o dentro de cisternas de combustible, en camiones de naranjas, de plátano. En fin, hay un tráfico constante del cual la policía tomará una pequeña parte. Si no, el negocio ya se hubiera terminado, si ese puente verdaderamente estuviera cerrado. De manera que esta es una carga para un país pobre y pequeño en cuanto a distraer recursos persiguiendo la droga y también en cuanto se ve expuesto a la corrupción que la droga trae consigo, porque los capos de la droga tienen suficiente dinero para comprar policías, jueces, fiscales, agentes gubernamentales. Y esta es una lucha verdadera que en última instancia se convierte en una lucha ética. El poder de compra que tienen sobre conciencia, sobre personas. Imagínate que en Nicaragua un policía gana de línea $150 al mes. Y para un agente del narcotráfico ponerle un sobre con $1,000, $2,000, eso es un juguete de niños, ¿no? O a un juez que le ponga $50,000 sobre la mesa por sacar a una banda entera capturada después de un operativo de la policía. Es decir, no hay proporciones, es decir, el poder de la droga es absolutamente desproporcionado frente al poder institucional. Sí, yo estoy de acuerdo, pero hay que legalizar la droga.
pero tiene que ser una convención de las Naciones Unidas que todo el mundo acate. No suceda como con el Tratado de Kioto, que eliminó las emisiones de gases tóxicos y Estados Unidos no la acata, y China no la acata, y que son los mayores productores de gases tóxicos. Entonces, una convención legalizando la droga que no la acate Estados Unidos, por ejemplo, sería un verdadero contrasentido, o la Unión Europea, donde el consumo se ha vuelto tan alto. Pero despenalizar la droga es lo que eliminaría los carteles criminales que realizan el negocio de la droga, eso no hay ninguna duda. Uno difícilmente después de los 50 años ya aprende nuevas canciones. Aquí existe el respeto al silencio, ¿no? En Ginebra a las 11 de la noche alguien que pone una bachata en su casa a todo volumen puede ir preso, ¿no? De inmediato. En Nicaragua uno tiene que soportar las fiestas del vecino, es parte de la cultura, ¿no? Alguien cumpleaños en una casa y puede amanecer, es su derecho, ¿no? Es otra cultura, es una cultura de puertas afuera, ¿no? La cultura del ruido, de la música, de las discusiones en voz alta, por lo menos estoy hablando del Caribe. Fueron muy populares los nombres norteamericanos, Norman, Robert, John, en tiempos de la ocupación gringa, y después con las películas también norteamericanas. Después vinieron los nombres de las telenovelas, de los personajes de las telenovelas. Después vinieron los nombres de la revolución, héroes de la revolución, incluso montañas donde la guerrilla había peleado, pasaron a ser nombres propios. Y por último, hoy estamos en la época de los neologismos más terribles. La gente combina sílabas y así inventa para bautizar a sus hijos. Siempre hay nombres en Nicaragua como Maylin, Ausbelin, son cosas creadas por la propia gente, quizás ya cansada de los nombres tradicionales, porque en el siglo XIX, los nombres del siglo XIX, que son los que traía, y comienzo del siglo XX, son los que traía el calendario, porque cada día traía 10, 12 santos. Había nombres como Eufrasio, Pancracio, Petrona, que respondían a los nombres de los santos, y ahora nos parece muy feo, pero entonces esa era la costumbre cultural. Mi policía es el que responde a esta vieja ética y él es un sobreviviente de una atmósfera que cambió radicalmente y él se empeña en respirar de acuerdo con la vieja atmósfera. La sobrevivencia de este tipo de policía marcaría mucho el rumbo del país si esta visión que tienen los antiguos fundadores de la policía, de que la policía sea una entidad realmente dedicada a preservar la seguridad nacional, la seguridad de los ciudadanos, si esa visión no sobrevive, entonces la policía se va a ver expuesta a todos los vientos, como en otros países centroamericanos, y vamos a entrar en dificultades muy graves. Porque la policía es una garantía de que no haya bandas paramilitares, de que la gente no se haga justicia por su propia mano, de que no haya linchamientos, como en Guatemala hay linchamientos de delincuentes en los mercados, en las calles. Yo creo eso porque la mujer tiene un sentido de la ética más fuerte. Y de la economía familiar y de la administración de los pocos recursos que llegan al hogar, las mujeres son mucho mejor administradoras. Además, muy poco se ven mujeres borrachas que se van a gastar el sueldo a las cantinas, ¿no? Los fines de semana y dejan a sus hijos desamparados. Y esta cualidad femenina es lo que hace que las sectas evangélicas penetren mucho en América Latina, porque los predicadores, el primer aliado que buscan es la mujer. Cuando predican contra el tabaquismo, contra el alcoholismo, contra los hombres disolutos, machistas que tienen otras mujeres, inmediatamente encuentran un aliado. Porque imagínate lo que es que la mujer consiga a través de la religión redimir a un hombre y hacer que entregue cada fin de semana su salario, no la palee, no llegue borracho. Eso es un progreso enorme.